Sean bienvenidos al sexto encuentro de nuestro pequeño curso de geopolítica relacionada con recursos minerales. Hoy salimos de Europa y nos adentramos en el reparto imperial de África y Asia entre 1870 y 1914. Los objetivos son cuatro. Primero, explicar por qué la demanda industrial de cobre, estaño, caucho, diamantes y oro aceleró la expansión colonial tardía. Segundo, distinguir tres laboratorios extractivos: Sudáfrica, diamantes y oro; el Congo, caucho y cobre; y la Malaya británica, estaño y caucho. Tercero, relacionar infraestructura, trabajo forzado y fronteras coloniales con la economía mineral mundial. Cuarto, preparar el puente analítico hacia la Primera Guerra Mundial, porque estos imperios extractivos entrarán en conflicto por los mismos recursos. La tesis de fondo es que la expansión imperial no solo fue ideología o nacionalismo, fue una carrera por insumos de que la nueva industria necesitaba en grandes volúmenes. Sin cobre no hay cables eléctricos, sin estaño no hay latas de conserva, sin caucho no hay neumáticos, sin diamantes no hay herramientas de corte y sin oro no hay respaldo monetario. Esta diapositiva resume nuestro modelo analítico. El imperialismo de finales del siglo XIX no solo fue simplemente un afán de poner banderas en mapas, fue el resultado de una ecuación con cuatro variables. La primera de estas variables es la demanda industrial europea. La electricidad necesitaba cobre, la industria de las conservas necesitaba estaño, la industria de los neumáticos y automóviles necesitaba caucho, el armamento y la joyería necesitaba oro, diamante, y todo esto creció exponencialmente. La segunda variable era la capacidad imperial de crear ferrocarriles, puertos, compañías privilegiadas como la British South Africa Company o la Unión Mineri de Haut-Katanga y las tropas coloniales. Todo esto permitió transformar yacimientos remotos en flujos exportables. Como tercera variable, la coerción laboral, dada por el trabajo forzado, sistema de pases, reclutamiento, que fue indispensable porque nadie acudía voluntariamente a morir en las minas profundas o en las plantaciones de caucho. Y como cuarta variable, la infraestructura de extracción, dada por los ferrocarriles mineros, muelles, telégrafos, que se diseñaron para sacar recursos, no para integrar territorios. Por eso muchas fronteras coloniales siguieron la lógica de los enclaves minerales, no de las etnias o las cuencas hidrográficas. Esta tesis nos permite leer el periodo de 1870 a 1914 como una geología aplicada al poder. Observen estos datos. Entre 1870 y 1914 la producción mundial de cobre se multiplicó por 5, la de estaño por 3, la de caucho por más de 20 y la de oro también se disparó gracias al oro sudafricano. Pero lo relevante no es solo el crecimiento, es que la oferta nueva provino sobre todo de territorios coloniales o semicoloniales, como es el caso de África subsahariana y sudeste asiático. El interior africano dejó de ser un vacío cartográfico. Para los mapas europeos pasó a ser un espacio de prospección y captura. Geológicamente eso significa que las grandes potencias Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal compitieron por controlar provincias metalogenéticas enteras. Las kimberlitas de Sudáfrica, el cinturón coprífero de Katanga, actual República Democrática del Congo, los depósitos de casiterita de Malasia y el caucho amazónico trasplantado a Asia. La expansión imperial fue rápida porque unió finanzas metropolitanas como los bancos de Londres, París y Berlín con compañías privadas y la coerción estatal. Para un geólogo, este es el momento en que la geología económica se convierte en geopolítica activa. Entramos en el primer bloque, África Meridional. Dos descubrimientos cambiaron la historia de la región. El primero, los diamantes en Kimberley, en 1866-1871, en lo que hoy es la provincia de Cabo Norte de Sudáfrica. El segundo, el oro en Witwatersrand, en 1886, en la actual provincia de Gauteng, en Johannesburgo. Estas concentraciones minerales no eran superficiales. Los diamantes se extraían de tubos kimberlíticos, rocas volcánicas ultramáficas que traen diamantes desde el manto terrestre. Y el oro de conglomerados del arrecife principal del supergrupo Witwatersrand, a profundidades que ya en 1900 superaban los 1000 metros. Ambos depósitos requerían capital intensivo, maquinaria de bombeo, perforación, sobre todo perforación profunda y control ferroviario. Esto atrajo a magnates como Cecil Rhodes y soltó una competencia ante el Imperio Británico y las repúblicas Boer del Transvaal. La riqueza minera alteró el equilibrio de poder regional, llevó a la primera guerra anglo-boer entre 1880 y el 81 y a la segunda
en 1899 y 1902, y finalmente la creación de la Unión Sudafricana en 1910. La cuestión mineral fue inseparable de la cuestión laboral y racial. Los trabajadores negros eran reclutados bajo sistemas de pases, alojados en compounds y pagados con salarios ínfimos. Nace así el modelo de Estado minero segregacionista. Kimberley comenzó como un rush de buscadores individuales en las colinas de diamantes, pero pronto quedó claro que la extracción profunda de tubos kimberlíticos como el famoso Big Hole, una enorme excavación a cielo abierto, requería capital. Cecil Rhodes, fundador de la empresa De Beers en 1888, consolidó las concesiones mineras mediante una fusión de compañías y la compra de pequeños reclamos. De Beers controló la entonces producción y la comercialización mundial de diamantes, un monopolio que duraría más de un siglo. La lección que la minería dejó de ser una actividad de pequeños buscadores y pasó a depender de grandes capitales, transporte ferroviario, clasificación centralizada y control comercial global. En Kimberley también se ensayó el sistema de compounds, barracones cercados, para trabajadores negros, con el objetivo de evitar la fuga de diamantes y controlar la fuerza de trabajo. El monopolio minero y monopólico territorial, primero la colonia del Cabo británica, luego la Unión Sudafricana, crecieron juntos. Para un geólogo, Kimberley es el arquetipo de cómo un depósito mineral puede generar una estructura de mercado y un régimen laboral coercitivo que perdura décadas. El descubrimiento de Witwatersrand, que en afrikáans significa cresta de aguas blancas, en 1886 convirtió a Transvaal en la provincia aurífera más rica del mundo. A diferencia de los placeres aluviales de California o Klondike, aquí el oro estaba diseminado en capas de conglomerado muy profundas. La extracción requirió grandes pozos, bombas de desagüe, molinos y más adelante cieluración para la recuperación del oro fino. Esto exigió inversiones de capital que solo bancos y compañías londinenses podían proveer. El gobierno Boer del Transvaal grababa las minas y desviaba las rentas a su propio estado, amenazando la hegemonía británica. La Segunda Guerra Anglo-Boer entre 1899 y 1902 fue una guerra por el control del oro. Tras la victoria británica, que fue un costo enorme, con campos de concentración para civiles Boer, se creó la Unión Sudafricana en 1910, un estado que integró a los vencedores y vencidos blancos sobre una base de explotación de mano de obra negra. El segundo bloque, la cuenca del Congo. En 1885 el rey Leopoldo II de Bélgica obtuvo el Estado Libre del Congo, como propiedad personal bajo una fachada filantrófica, la Asociación Internacional Africana. Inicialmente el recurso codiciado fue el caucho salvaje, que se explotaba debido a la demanda de neumáticos de bicicleta y luego de automóviles. Pero la recolección de caucho no era una minería convencional, se hacía mediante cuotas forzadas a poblaciones locales. Por ejemplo, la fuerza pública, que es el ejército privado del rey Leopoldo, que imponía castigos corporales, se tomaban rehenes, se mutilaban, por ejemplo, se le cortaban las manos como sistema de disciplina. Las denuncias internacionales, como el informe Rocher de 1904, forzaron a Bélgica a anexarse el Congo en 1908. Pero para entonces el eje ya se desplazaba hacia el cobre de Katanga. El Congo anticipa la combinación moderna de concesión, coerción e infraestructura extractiva, pero sobre todo muestra que la extracción generó desarrollo territorial equilibrado, creó corredores de evacuación de riqueza. La demanda de caucho para la industria automotriz, fundamentalmente los neumáticos, y para la bicicleta se disparó entre 1890 y 1910. El Congo, con sus inmensas selvas, se convirtió en un espacio de recaudación forzada. Los que no cumplían con los requerimientos que ponía el ejército personal del rey Leopoldo eran mutilados, sufrían la quema de los poblados o ejecuciones masivas. Las cifras de mortalidad son escalofriantes. Se estima que la población del Congo puede haber disminuido en unos 10 millones de personas durante el periodo de 1885-1908. La infraestructura colonial, luego el ferrocarril del Bajo Congo, se diseñó para sacar caucho y minerales, no para integrar el territorio. La lectura estructural es que el Estado Libre del Congo fue una maquinaria de captura de recursos basada en la violencia sistemática. Para un geólogo esto nos recuerda que el costo de un recurso no es solo monetario o energético, también tiene costos humanos que pueden ser incluidos en cualquier análisis serio de la geopolítica extractiva.
Hacia 1900 la atención se desplazó al cobre de Katanga, en el suroeste actual del Congo, hoy provincia de Alto Katanga. Los depósitos de cobre con cobalto asociado en Katanga son parte del famoso cinturón del cobre centroafricano o Copperbelt, que se extiende también hacia Zambia. Se trata de mineralizaciones sedimentarias de edad neoproterozoica con minerales como calcopirita, bornita y carrolita, que es un mineral de cobalto. La Unión de Miniere du Haut de Katanga, UMHK, se fundó en 1906 con capital belga y apoyo del Estado colonial. A partir de entonces el cobre se convirtió en el eje de una nueva fase extractiva, mucho más duradera que el caucho. Se construyeron ferrocarriles desde Katanga hasta Beira en Mozambique o hasta el Cabo. Campamentos mineros en ciudades como Elizabethville, hoy Lubumbashi, y puertos. El yacimiento Zinc-Olobe con uranio de alta ley sería descubierto más tarde y jugaría un papel crucial en la era nuclear. El uranio para las bombas de Hiroshima y Nagasaki vino de este yacimiento. Así, Katanga pasó de ser una región de caucho a ser el segundo cinturón cuprífero mundial después de Chile, y su legado geopolítico sigue vivo en los conflictos del este del Congo en el siglo XXI. El bloque está compuesto por el sureste asiático. Al mismo tiempo que África era repartida, Gran Bretaña consolidaba su dominio sobre la Malaya británica, actual Malasia peninsular más Singapur. Dos recursos movieron esa expansión: el estaño y el caucho. El estaño, fundamentalmente en forma de casiterita, se extraía de depósitos primarios, vetas en granitos, y secundarios, que eran depósitos aluviales de casiterita en los estados de Perak, Selangor, Pahang y otros. El caucho, originario de la Amazonia, fue introducido en Malasia mediante contrabando de semillas por el botánico Henry Wickham en 1876. A partir de 1900 se desarrollaron enormes plantaciones de la planta del caucho. El caucho se convirtió en el insumo crítico para los neumáticos de la creciente industria automotriz. La región muestra una lógica diferente a la africana: menos conquista violenta instantánea y más reorganización gradual en sultanatos y concesiones mediante protectorados. Sin embargo, la base era igualmente extractiva. Los recursos minerales y vegetales se integraban en el mercado mundial mediante puertos como Singapur y Penang y ferrocarriles. La Malaya británica, el estaño y el caucho se retroalimentaron. El estaño se usaba principalmente para fabricar hojalata, acero estañado, para latas de conservas de alimentos que alimentaban a los ejércitos y a la creciente población industrial. El caucho se usaba para neumáticos y para aislantes de cables eléctricos. Ambos recursos exigían infraestructura integrada: ferrocarriles desde las minas de estaño del interior hasta los puertos, y desde las plantaciones de caucho hasta los mismos puertos. Singapur se convirtió en el mayor centro mundial de embalaje y exportación de caucho y estaño. Para 1910, Malasia y el Congo, el sureste asiático holandés, Indonesia, cubrían casi toda la demanda mundial de caucho. La ventaja imperial británica estuvo en conectar botánica, con la inserción del caucho asiático, trabajo, inmigración masiva de chinos a las minas y de indios a las plantaciones bajo contratos semiserviles, capital que estaba representado por los grandes bancos de Londres y compañías de Singapur, y la navegación. Comparado con África, el modelo era menos violento en la coerción directa, pero igualmente jerárquico y extractivo. La economía colonial de Malasia fue una economía fragmentada por etnias: europeos en la gerencia, chinos en las minas y el comercio, indios en las plantaciones y malayos en la agricultura de subsistencia. Esta diapositiva es crucial para entender que los recursos no solo reordenaron territorios, sino también fijaron jerarquías de trabajo, ciudadanía y movilidad que perduraron más allá del imperio. En Sudáfrica se implementaron sistemas de pases y compounds, los llamados barracones cercados, y la segregación residencial para asegurar mano de obra minera barata y disciplinada. Todo ello precedente directo del apartheid. En el Congo, el trabajo forzado y la administración coercitiva por cupos y concesiones dejaron una baja autonomía de las poblaciones locales y una infraestructura pensada para la extracción, no para el desarrollo. En Malasia, la llegada masiva de trabajadores chinos para las minas de estaño e indios para las plantaciones de caucho, bajo contratos llamados kankani, que se traduce como enganchadores, creó una economía plural con aguda segmentación étnica y laboral. Las tensiones entre estas comunidades persistirían después de la independencia. Por ejemplo, los conflictos comunales en Malasia en 1969. Para un geólogo, este análisis muestra que la geología de los depósitos está entrelazada con la geografía humana.
La localización de una mina o una plantación no solo determina flujo de capital, sino también patrones migratorios, relaciones raciales, conflictos étnicos de muy larga duración. Antes de 1880, la presencia europea en África era sobre todo costera, estaciones comerciales y fuertes. La Conferencia de Berlín en 1884 al 85, convocada por Bismarck, puso reglas del reparto. Ningún territorio será reconocido como colonia sin una ocupación efectiva, presencia administrativa y militar verificable. Esto provocó una carrera por el interior, especialmente en aquellos territorios donde se sabía o sospechaba la existencia de recursos minerales. El Acta de Berlín, en teoría, declaraba la libertad del comercio en la cuenca del Congo y el Níger, pero en la práctica legitimó la repartición. La caricatura incluida en la diapositiva muestra a los líderes europeos repartiendo África como un pastel. Para un geólogo, la conferencia revela cómo la cartografía política comenzó a seguir la lógica de la prospección mineral. Los explotadores trazaron rutas que luego los diplomáticos convirtieron en fronteras, y esas fronteras a menudo ignoraban realidades étnicas o geográficas. De ahí muchos conflictos postcoloniales africanos. La ocupación efectiva no describía solo la presencia total, describiría la capacidad de volver explotable el territorio. La secuencia típica era la prospección, donde se identificaban yacimientos, rutas y cuencas, los tratados con los jefes locales o con otras potencias para delimitar zonas de influencia, la infraestructura para crear ferrocarriles, puertos, telégrafos, campamentos, la coerción mediante tropas, policía, trabajo disciplinario y finalmente la exportación para transformar el recurso en ruta metropolitana. El ferrocarril fue el símbolo de la ocupación efectiva, permitía mover tropas rápidamente al interior y sacar minerales de a los puertos. Ejemplos: el ferrocarril de Matadi-Leopold-Baer en el Congo, el ferrocarril de la ciudad del Cabo y Johannesburgo, el ferrocarril de Benguela, Angola a Katanga. Para un geólogo, la lección es que el recurso mineral no genera por sí mismo soberanía, era necesario un sistema de transporte y control que a menudo requería décadas de inversión y violencia. Sin ferrocarril, los yacimientos de Katanga o Witwatersrand no habrían superado la fase de prospección artesanal. Esta tabla resume los tres casos: Sudáfrica, con las explotaciones de diamante y oro, forma de control basada en compañías privadas, más guerra imperial, más estado minero. El legado es una segregación laboral institucionalizada pre-apartheid. En el caso del Congo, la zona de Katanga, dominada por el caucho y el cobre, se basa en una concesión brutal, un estado libre como propiedad personal de Leopoldo II, más coerción armada. El legado es una infraestructura extractiva, pero débilmente integrada territorialmente. Y más tarde, la centralidad del uranio para la bomba atómica. En el caso de la Malaya británica, con las explotaciones de estaño y de caucho, se crearon protectorados, más plantaciones, más puertos, y el legado es una economía plural, racializada. Recuerden que aquí tenemos a chinos, indios, malayos, con especialización monoexportadora que persistió después de la independencia. Lo común en los tres es que el recurso se convertía en renta para la metrópoli, pero el territorio colonizado quedaba con una estructura productiva deformada y dependiente. Esta es una de las raíces históricas de la maldición de los recursos que tanto discuten hoy los economistas. Los regímenes extractivos de reparto colonial dejaron tres legados de larga duración que aún hoy condicionan la geopolítica de África y Asia. Primero, fronteras. Muchas divisiones coloniales ignoraron etnias, historias políticas previas y cuencas hidrográficas y respondieron a corredores estratégicos y zonas de recursos. De ahí conflictos como la Guerra Civil del Congo, la de secesión de Katanga en 1960 al 63, las tensiones en Sudán del Sur por petróleo y por otros minerales. Como segundo aspecto, economías monoexportadoras. La especialización en unos pocos productos primarios dejó territorios altamente dependientes de los precios internacionales y vulnerables a las fluctuaciones del mercado. Y tercero, política. La competencia por controlar enclaves ricos en minerales siguió alimentando conflictos, secesiones y tutelas externas y incluso después de la descolonización. La maldición de los recursos no apareció de la nada en el siglo XX. Se incubó en el mundo colonial y en su forma de construir un territorio o un trabajo. Para un geólogo eso significa que cuando se estudia un yacimiento no basta con su génesis y su ley, hay que entender su biografía geopolítica hasta el presente.
Hagamos una síntesis de 4 ideas. Primero, la expansión imperial tardía entre 1870 y 1914 respondió a la necesidad material de la segunda revolución industrial. Estaba dominada por la electricidad del automóvil, las conservas, la química de armamento. No fue solo ideología. Como segundo aspecto, Sudáfrica con sus diamantes y oro, el Congo con su caucho y cobre, o Malasia con su estaño y caucho muestran variaciones de una misma gramática. Yacimiento, plantación, más infraestructura, ferrocarril y puertos, más coerción, trabajo forzado, sistema de paz, ejércitos coloniales. Y tercero, la frontera colonial fue también una frontera mineral. Delimitó espacios de extracción, no comunidades políticas coherentes. Por eso muchas fronteras africanas son fuente de conflictos étnicos y por recursos. Cuarto, el orden construido entre 1870 y 1914 proporcionó la base material que luego sostendría la primera guerra total del siglo XX, que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial posteriormente. Los mismos metales y combustibles que se extraían en África y Asia alimentaron los arsenales europeos. Esta pregunta nos sirve de puente. ¿Qué ocurre cuando los imperios coloniales recién construidos sobre diamantes, oro, cobre, caucho y estaño entran en guerra entre sí? La respuesta la veremos en la conferencia 7 sobre la Primera Guerra Mundial como guerra de recursos. Allí analizaremos cómo los mismos minerales que financiaron el reparto imperial se convertirían en cuellos de botella logísticos, el salitre chileno, el cobre para municiones, el acero, el petróleo, y cómo el bloqueo naval británico y la respuesta alemana con guerra submarina elevaron la lucha por los recursos a escala global. Les espero. Terminamos con 4 preguntas para que discutan en grupos o en el foro virtual. Primero, ¿fue la geología la causa principal del imperialismo tardío o actuó como acelerador de una competencia ya existente? Segundo, ¿qué diferencias observan entre un enclave minero profundo, por ejemplo Witwatersrand, y una economía de plantación estratégica como el caucho en Malasia, en términos de impacto social y territorial? Tercero, ¿qué elementos de estos regímenes extractivos, trabajo forzado, segregación, monoexportación, sigue presente en África y Asia hoy? Pueden pensar en el coltán del Congo, el litio de Bolivia o en el estaño de Indonesia. Cuarta, ¿cómo cambia nuestra lectura de la Primera Guerra Mundial si la vemos como una guerra por acceso a materias primas? Esto último es exactamente lo que abordaremos en la próxima sesión. Muchas gracias.